¿Qué tal? Soy César Antonio, aquí reportando desde tu canal La Psique Educativa. Como bien se presentó al inicio, hablaremos sobre los procesos cognitivos superiores, pero específicamente sobre la temática del pensamiento y la toma de decisiones. Ok, a manera de introducción, podemos decir que los procesos cognitivos son la base fundamental para que el ser humano reciba, almacene y utilice la información. Los procesos y actividades humanas suelen ser muy complejas, por lo que por ello mismo va a depender de estos procesos cognitivos superiores y elaborados como son la inteligencia, el aprendizaje, el lenguaje y el pensamiento, y sean la pauta para que el ser humano pueda comunicarse, pueda resolver problemáticas o situaciones de conflicto, pueda planificar en su día a día, pueda saber cuáles son sus objetivos específicos, pueda concentrarse en una tarea, pueda percibir los cambios en su entorno y demás. Muy bien. Ahora, presentaremos una diapositiva donde a raíz de la temática del análisis de la información lograremos llevar a cabo, ¿ok? Se presentan y damos lectura. Seleccionar, transferir y utilizar información nueva y relevante para completar un problema o tarea, entender lo que se ha aprendido, lo que se demuestra cuando se presenta la información de otra manera, utilizar la información que obtiene para desarrollar conclusiones divergentes, identificar motivos y causas haciendo inferencias y encontrar evidencias que apoyan sus generalizaciones, así como emitir juicios fundamentados con base a criterios e información preestablecida. ¿Ok? Son los objetivos que queremos lograr. Bien. Y ahora sí, entramos de lleno a la temática, que es el pensamiento y la toma de decisiones, fundamental en la vida del ser humano. Presentamos una diapositiva y damos lectura. Ok, según John Dewey, 2007, el pensamiento reflexivo permite la organización de las ideas para llegar a la solución de un problema o situaciones. Es decir, este tipo de pensamiento siempre está enfocado a un propósito y en la consecución de una meta. Bien, damos la explicación. Cuando el ser humano pretende hacer alguna actividad, alguna cuestión, no solamente actúa por inercia, no usa ni tampoco solamente lo hace por hacer o de manera ilógica o irracional, sino que estructura sus ideas, organiza esas ideas, hay procesos mentales, como bien se decía al inicio, se procesa, se almacena y se utiliza para llevar a cabo un plan. ¿Sale? Hay una serie de pasos para poder llegar a una meta. Cuando queremos hacer algo, siempre pensamos antes de, no solo lo hacemos por hacer. Y ese es el proceso del pensamiento. Siempre va a haber una meta y un objetivo y tenemos que seguir ese camino. Bien. Pero también durante ese proceso también se pueden presentar algunas situaciones complejas, los llamados sesgos cognitivos. Presentamos la siguiente diapositiva y explicamos. ¿Ok? Y dice así: ¿cómo influyen los sesgos cognitivos en nuestras decisiones diarias? El término sesgo cognitivo fue definido en el 72 por Daniel Kahneman y Amos Tversky, y dice que son atajos mentales que pueden causar distorsión a la realidad. Bien, explicamos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo influyen esos sesgos en la toma de decisiones? Bueno, pues influyen de manera no positiva. Yo diría que negativa porque, como dice el nombre, son atajos mentales que ya no me hacen pensar, ya no me hacen investigar ni indagar. Simplemente me dejo llevar por lo que algún familiar, algún amigo, alguna persona muy cercana a mí, o algún grupo incluso, un grupo grande de gente, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, suelen externar, y yo por no querer pensar, simplemente digo, sí, lo que ellos dicen es correcto, lo que mi hermano dice, lo que mi madre dice, lo que mi amigo dice, no. Es decir, causan un bloqueo, causan pereza mental. En vez de que yo me ponga a investigar, a indagar, me ponga a analizar la información y saque mis propias conclusiones para dar mis propios criterios, simplemente me dejo basar por lo que todos los demás dicen, desde el individual a lo colectivo. Entonces sí vemos que influyen en la toma de decisiones. O sea, sí influyen, pero de manera negativa. Para ello necesito precisamente
yo empezar a desarrollar estrategias y cuestiones que me ayuden a mí a a desarrollar mejor mis procesos mentales. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Cuando una persona quiere hacer la elección de una carrera, tiene que investigar, tiene que ver cuál es el campo de acción, qué tanto está remunerado, qué tanta demanda tiene, ¿no? No solamente se va a meter porque el familiar, el amigo se metió, porque él estudió, porque él gana mucho, no. Tiene que tener su propio criterio, pero para ello necesita informarse, de ver cuáles son los pros, las contras, y sobre eso tomar la mejor decisión, pues es una decisión de vida fundamental, ¿no? Entonces, sí vemos que influyen. Cuando no se tiene una base fundamentada y no se quiere ir más allá, simplemente sí influyen, pero de manera negativa. Entonces, siempre hay que tener una base, un fundamento para poder seguir adelante haciendo acciones y tomando decisiones acertadas. Bien. Pero también nos habla sobre que hay estrategias para poder tomar decisiones y acciones acertadas. Y presentamos la siguiente diapositiva y damos la explicación. ¿Ok? Dice, ¿qué estrategias podemos utilizar para tomar decisiones más racionales y acertadas? Y tenemos aquí una cita, dice, de acuerdo a Herbert Alexander Simon, 1997, las personas no son seres irracionales, presentan una irracionalidad limitada debido a que el mundo es demasiado complejo para ser comprendido en su totalidad, ¿ok? Y bueno, nos da aquí 5 estrategias que podemos usar, y nos dice la primera así, aumentar la conciencia. Bueno, esta se refiere a ser autorreflexivo consigo mismo. 2, buscar perspectivas diversas. Exactamente, no solo quedarnos con lo que ya tenemos, sino ampliar nuestras perspectivas hacia otras cuestiones, hacia otras actividades, incluso con grupos de personas, abrirnos a nuevos criterios y a nuevas cuestiones que nos ayuden a tener más diversidad mental. Ok, tercero, utilice la toma de decisiones basada en evidencia. Muy bien, que se base en información fundamentada, en el conocimiento empírico, no solamente con lo que ve y con lo que escucha, ¿no? Y 4, practicar el pensamiento crítico, aquí fundamental. Ser crítico, ya se había hablado sobre ello, reflexivo, analítico, ser objetivo, evaluar todas las posibilidades, las alternativas, y no solo quedarse con lo que ya se tiene, ir más allá, siempre un paso adelante. Y por último, fomentar el entorno inclusivo. Ok, también no solamente cerrarme a lo que yo sé, sino también dar esa apertura también a personas que siempre están también investigando, están indagando sobre cosas diferentes y que pueden aportar y instruir mis pensamientos. Bien, podemos llevarlo a cabo. Bueno, y por último llegamos a nuestras conclusiones. Bueno, sabemos que estos procesos cognitivos son fundamentales, como ya se ha tocado anteriormente, y vemos que no se adquieren, sino que se van desarrollando desde el momento en que nosotros llegamos a este mundo. Desde nuestra existencia empezamos a desarrollar poco a poco, y como bien dice, hay estrategias para ir evolucionando en ello. Y ese es lo que ha hecho la gran diferencia entre la raza humana y los animales, ¿no? La gran diferencia entre esos procesos mentales que son muy, muy, muy complejos, pero que poco a poco, a través de investigaciones científicas, educativas, psicológicas, se han podido ir fundamentando y trabajando para que el ser humano vaya siendo más asertivo, más reflexivo, más crítico, el uso del pensamiento, el uso de su inteligencia, de su lenguaje, todo, y todas estas cuestiones. Pues hay una interconexión que ha logrado llevarnos un paso más allá de todo, ¿no? Entonces, procesos que son inmersos, que están ahí y que podemos seguir trabajando en pro de nuestro beneficio personal y colectivo. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en una siguiente transmisión. Cuídense mucho, un gusto saludarles. Bye.